Aleluya, gracias Señor, en esta hora y por este tiempo. Padre, de estar en tu presencia, de bendecir tu nombre, de estar delante de ti. No permitas que nada te distraiga, que nada te saque de su presencia. Dile, Señor, aquí estoy, para gloria de tu nombre. Dile, aquí estoy en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Dile, aquí estoy en actitud de adoración, en espíritu y en verdad. Dile, amado Jesús, gracias por este tiempo que tú me das de oportunidad para estar delante de ti, para invocarte, para buscarte. Amado Señor, para crecer en el conocimiento de tu voluntad. Dile, amado Jesús, te doy gracias por esta gran bendición que tengo completamente de estar en comunión contigo. Dile gracias por este nuevo día de gracia que me regalas para venir, amado Señor de gloria, completamente a estar en comunión, Señor de gloria, también con tus hijos, con tu pueblo. Dile, aquí estoy delante de ti. Sígueme pastoreando, sígueme edificando, sígueme fortaleciendo. Amado Jesús, no hay nadie tan digno como tú de ser glorificado, de ser amado, de ser completamente, amado Señor de gloria, reverenciado en medio de nosotros. Amado Jesús, gracias en este día. Dile gracias, Señor. Dile, sígueme fortaleciendo en el espíritu. Dile, sígueme llenando en este día. Hoy es el día, Señor, que tú hiciste para estar delante de ti, para invocarte. Dile gracias, Señor de gloria, por todos tus beneficios. Dile, aquí estoy delante de ti, queriendo más de ti, queriendo ser lleno, ser llena con el Espíritu Santo en este día. Allí donde estás, levanta esas manos y dile, Señor de gloria, aquí estoy para adorar. Bate esas manos en su presencia. Dile gracias en este día. Dile gracias por este tiempo. Dile gracias, gracias, amado Señor de gloria, que este es un tiempo muy especial, el más especial, Señor de gloria, cuando me presento delante de ti, cuando me entrego delante de ti en espíritu, alma y cuerpo, mente, voluntad y emociones, a tu buena, perfecta y agradable voluntad en este día. Dile, sígueme llenando con tu fuego, sigue avivando mi vida, síguete revelando profundamente. Dile, aquí estoy. Oh Señor, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre, honramos tu nombre, damos gloria a tu nombre en este día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Gracias, Jesús, por ensanchar nuestro entendimiento. Gracias, Jesús, por agudizar nuestros oídos, porque tú lo dijiste, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Haznos sensibles como ovejas tuyas para, Señor amado, seguirte a ti, amarte a ti, ser fieles a ti hasta el último día que nos des de vida, para glorificarte, para bendecirte, para hacer un testimonio tuyo en nuestro entorno. Amado Señor, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, síguete moviendo con libertad en este lugar. Sigue obrando con libertad. Oh Señor, mientras estamos ante ti, gracias, gracias por la oportunidad que tenemos de tener acceso a tu trono de gracia, oh Padre de gloria, mediante Jesús. En este día, oh Jesús, gracias por este tiempo que nos permites de estar delante de ti. Aleluya. Bendito tu nombre. Gloria a tu nombre, amado Jesús. Aquí estamos en tu presencia. Padre, sigue pastoreando nuestra vida en este día. Sigue pastoreando esa iglesia que se encuentra conectada, Señor de gloria. Padre, virtualmente, ven y fortalece.
esta familia, Visión, Vida y Poder. Ven y sigue, Señor amado, obrando. Síguete moviendo en cada milímetro, cada centímetro de espacio, desde donde nos encontramos. Amado Señor, aquí estamos, delante de ti, y ven y causa, Señor de gloria, que esa libertad del Espíritu se siga moviendo, se siga manifestando, para gloria de tu nombre, para testimonio, Señor de gloria, a las naciones, de tu verdad, amado Señor, hablada en la tierra, de tu verdad testificada, de tu verdad, amado Señor, que es proclamada, Señor, por el norte, el sur, el oriente, el occidente. Que esa verdad penetre profundamente las vidas de hombres, mujeres, niños, familias completas en este tiempo. Oh Señor, que gente sean alcanzadas por ti, sean edificadas completamente. Gracias, gracias, que tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Sabes, es una gran oportunidad toda vez que estamos en su presencia, toda vez que podemos abrir la Biblia y podemos mirar en ellas el testimonio del Señor, la voluntad del Señor, no solamente para nuestra vida personal, familiar, sino para todas las naciones. Así que les invito para que tomemos asiento en esta hora. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aleluya. Dile a tu hermano, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos buscó. Porque el Señor sigue buscando esta raza. Así que hoy tenemos como título en la enseñanza: la voluntad de Dios, el plan maestro para la humanidad. Y es trascendente que nosotros tengamos entendimiento por medio de la palabra de lo que es el plan maestro del Señor. Porque ese plan maestro, dependiendo de cómo nosotros podamos escudriñarlo, interpretarlo en la palabra, podemos tener entendimiento y podemos seguirlo. Así que yo les invito, aleluya, yo les invito para que vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Allí está el Señor diciéndonos claramente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Qué me llama aquí la atención de este pasaje? Que allí está el apóstol Juan, y él sabía que la voluntad del Señor había quedado registrada en un libro. Levanta la Biblia y dile: este es el libro. Dile: este es el libro que testifica de la voluntad del Señor. Este es el libro que testifica de los planes y propósitos de Dios sobre toda la humanidad, no solamente sobre un individuo, sobre cada persona en particular
en particular, pero también de manera corporativa sobre toda la humanidad. Y aquí Juan está diciendo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y no solamente es el libro de Apocalipsis, toda la Biblia es un libro de profecía. Toda la Biblia es un libro del testimonio de nuestro Creador. Pero también es el testimonio de cómo el Señor nos conecta con Él, de cómo podemos nosotros seguir la voluntad del Señor. Así que todo el que le añade a este libro sabrá si se atiene a las consecuencias que el mismo libro está, prometiendo, tanto cosas positivas como negativas, tanto los que le añaden o los que le quitan. Hay muchas personas que piensan que el libro, no, eso es un libro ahí escrito por personas que escribieron lo que ellas quisieron y le llamaron la palabra de Dios. Dile a tu hermano, no es así. Es un libro cuidadosamente guardado por Dios de manera sobrenatural. Es un libro completamente traído del cielo a la tierra. Y la palabra del Señor nos está diciendo que las palabras del Señor permanecen ¿en dónde? En el cielo. Así que este libro que nosotros tenemos aquí en la tierra también está en el cielo. Y cuando el Señor llame a toda esta humanidad a su presencia, porque todos debemos dar cuentas en la presencia del Señor. La pregunta es, ¿cómo Dios va a juzgar esta humanidad? ¿Cuál es la manera? La base es abrir libros. Hay libros en el cielo. Y los libros van a ser abiertos, pero el primer libro que va a ser abierto es la Biblia, llamada la verdad de Dios, llamada las Sagradas Escrituras, llamada las profecías o las palabras de los profetas, llamada la inspiración de Dios. En la Biblia, la misma Biblia le da diferentes tipos de nombre al libro. Por eso la Escritura habla de un libro en el cual también estaban escritas bastantes cosas. No solamente los libros, donde cada persona fue seleccionada de manera muy especial en su creación, pero también la forma como en esta vida nosotros respondemos a la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es expresada por medio de ¿qué? De un libro. Amén. Dile a tu hermano, la voluntad de Dios es expresada por medio de un libro llamado la Biblia, que testifica. Por eso es importante y es imposible que una persona sepa, conozco la voluntad del Señor y no quiera saber nada de la Biblia. Porque el Señor dijo, los cielos y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Dice que hasta un punto, una coma, es trascendente dentro de lo que es la voluntad del Señor en este libro. Y entonces Juan no solamente tenía en conciencia, cuando él estaba escribiendo, yo testifico a todo aquel que adultera este libro, añadiéndole, todo aquel que adultera este libro, quitándole, que es palabra fuerte. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea que en el libro hay tanto bendiciones como maldiciones en este libro. Hay tanto salvación, justificación, como también hay que condenación. Nosotros determinamos de qué parte vamos a estar del libro. Amén. ¿De qué parte? Y es muy trascendente tomar parte. El Señor dijo, el que no es conmigo, es contra mí. Dile a tu hermano, hay que tomar parte. Eso que ni a Dios ni al diablo, como hay algunos que dicen, eso es muy relativo y es un engaño mental
dentro de lo que es el razonamiento de un ser humano. Eso es un engaño mental. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona niegue que existe el viento, por decir algo, es imposible que lo niegue cuando lo siente. ¿Es así o no? No se ve, pero ahí está. Lo mismo la corriente eléctrica. Usted no sabe cómo es que la corriente llega, pero ahí hay un cable conductor y ahí llega. Y toque ese cablecito. ¿Cuántos han quedado bajo el poder de ese cablecito? De esa corriente que nosotros no podemos ver. Así que, así una persona diga que no existe, ahí está. Lo mismo pasa con la voluntad del Señor. Que no pude conocer la voluntad del Señor, ahí está. Eso no significa que no exista. Que el libro es libro escrito por hombres. Entonces cada persona determina la manera como toma este libro. Así que este libro tiene bendiciones. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro ¿de qué? ¿Y qué es el libro de la vida? El lugar donde están registrados las personas que han nacido de nuevo. Las personas que han abierto su corazón, no solamente al libro, porque es imposible abrir el corazón al libro y no abrir el corazón a Jesucristo. Porque el mismo libro nos va a remitir ¿a quién? A la persona de Jesucristo. Porque la persona de Jesucristo es la palabra. Y la Biblia es la palabra, tanto escrita como encarnada. Por eso aquella palabra se hizo ¿qué? Se hizo carne y habitó entre nosotros. El libro, la Biblia y Jesucristo son uno. No se contradicen. Por eso es muy trascendente identificar entonces el plan maestro del Señor y cómo a través de los siglos, a través del tiempo, ese plan fue trazado. A ese plan se le hizo un seguimiento. ¿Para qué? Para que ese plan fuera proclamado, para que ese plan fuera predicado, para que ese plan fuera completa y totalmente encaminando gentes hacia ese plan. Y ese plan es lo que nosotros llamamos el plan completamente maestro del Señor. Así que yo les invito para que vayamos a Génesis, el capítulo 3, el versículo 15. En Juan capítulo 3, el versículo 15, dice la escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Que esta fue la primera profecía en la Biblia, la primera promesa de parte de Dios para la humanidad, de que habría una división. ¿Entre quién? Entre la humanidad, entre la simiente de Dios y la simiente de las tinieblas. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y es una profecía que está hablando de Jesucristo. Está hablando a este pasaje se le llama el protoevangelio. La palabra protoevangelio sencillamente se identifica como el evangelio en miniatura. Dile a tu hermano: la simiente es Cristo. La misma palabra, cuando vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice: y la simiente es Cristo. Esa simiente, esa semilla es Cristo. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver cómo estas palabras quedaron registradas. Y cada persona que recibió estas palabras, que creyeron estas palabras, le dieron seguimiento a lo que Dios iba hablando a través de la historia. Por eso la Biblia es un libro que se escribió en un tiempo aproximado de unos
1400 a 2000 años aproximadamente. Fue un libro que el mismo Señor fue dando. Ninguno de los autores se conocieron. Vivieron en diferentes tiempos, pero todos llevan al mismo plan. Cada libro de la Biblia nos lleva a la voluntad del Señor, a la voluntad del Padre, al plan maestro. Y en cada generación se fue avivando y se fue dando una palabra que fue abonando, que fue siendo hablada al mundo. Y cada persona que conocía esas promesas de Dios fueron ¿qué? Multiplicadas en las generaciones. Ahora, también existieron personas que conocieron estas verdades que iban siendo reveladas y comenzaron ¿a qué? A rechazarlas, a no creerlas. Así que nosotros podemos ver en la palabra la descendencia. Por ejemplo, la descendencia de Caín decidió estar lejos del Señor. Y así podemos ver pueblos que comenzaron a estar aparte de lo que el Señor comenzó a hablar. Pero estuvieron personas atentas a lo que el Señor estaba hablando. Así que esta profecía, mucha gente estuvo pendiente. Y cuando el ser humano tuvo ya la capacidad de la escritura, comenzó a escribir las palabras del Señor. Comenzó a escribir de una manera inspirada por el Espíritu Santo, la forma en que Dios fue revelando a personas su plan y su propósito. Y de allí entonces sale ¿qué? La Biblia, como un libro que es dado a la tierra para que el plan de Dios siga su cumplimiento. Así que Dios, después de esto, se encontró con un hombre llamado Abraham. Después se encontró con el nieto de Abraham llamado Jacob. Dios le dio seguimiento. Después se encontró con un antepasado de Abraham llamado David. Después el mismo Señor fue dando ese seguimiento hasta llegar a lo que hoy entendemos como la palabra del Señor, como el libro de la profecía, como el libro también del cumplimiento de la profecía. Así que la Biblia es un libro que tiene palabras proféticas que se cumplieron, palabras proféticas que están a punto de ¿qué? De cumplirse. Y que hasta una coma, hasta una tilde de lo que Dios prometió sobre la humanidad se va a cumplir. Bien sea en Cristo o fuera de ¿qué? De Cristo. Porque la misma palabra va haciendo la división. ¿De qué? De las personas que reciben la verdad de Dios, la inspiración de Dios, la profecía del Señor, que tiene como propósito que la gente le crea a Dios y comienza a sincronizar su vida con el designio de su voluntad. Pastor, ¿y por qué Dios nos dio este libro? Porque nos ama. La Biblia es un libro que nosotros lo tenemos por el testimonio del amor del Señor a la humanidad. Por eso es trascendente. Es entonces imposible decir que yo conozco la voluntad del Señor aparte de la palabra de Dios escrita, llamada la Biblia. Es trascendente que nosotros miremos que esta voluntad llevó un seguimiento a través de generaciones, o a través de los años. El Señor fue dando palabras, y fue dando palabras, y fue dando promesas, y fue dando seguimiento hasta llegar a la persona de Jesucristo. Por eso, no va a haber excusa cuando nos presentemos delante del Señor, porque generaciones decidieron creer, generaciones decidieron estar aparte de lo que el Señor iba a ¿qué? Revelando. Por eso fue que Pablo escribió y él dijo, se hicieron necios. Cambiaron la verdad por la mentira. Porque la verdad era lo que Dios fue revelando para la humanidad. Y la mentira fue haber rechazado la verdad de Dios y haber instituido una verdad humana
sobre la cual se edifica la vida de las personas. Y personas cuando edifican según su parecer, según su filosofía, según el fundamento que han puesto, edifican ¿sobre qué? Sobre arena y no sobre la roca. Así que la misma palabra, cuando nosotros la creemos, la tomamos, como fundamento para edificar nuestra vida, estamos edificando nuestra vida sobre un fundamento ¿qué? Sólido y firme. Cuando una persona decide edificar su vida sobre fundamentos de otro, sobre filosofía de otro, sobre sabiduría de otro, que no negamos, que hayan personas que tienen buenos valores, tienen buenos razonamientos, tienen buenas maneras de dar, de aportar a que personas edifiquen y aprendan cosas buenas, eso no dice nada para la eternidad. Eso no tiene fundamento para la eternidad. Eso solo tiene fundamento acá para la tierra. ¿Por qué? Porque no deja de ser filosofía y sabiduría humana. No deja de ser palabras de personas que son temporales en la tierra. En cambio, el que nos dio el libro vive para siempre. Es eterno. Fue el que puso eternidad en nosotros. Y el plan maestro es darle seguimiento en los diferentes tiempos por medio de hombres y mujeres que se dispusieron a ser personas, a ser instrumentos en la mano del Señor. Nos pudo llegar la voluntad del Señor para que hoy nadie la desconozca, para que hoy todos sean personas que identifiquen que la voluntad del Señor se les testificó. Amén. ¿Qué nos dice Mateo el capítulo 24, el versículo 14? Mateo capítulo 24, el versículo 14, miren lo que nos dice la palabra. Y será predicado este evangelio del reino en todo ¿qué? El mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿dónde comenzó este evangelio? En Génesis 3:15. La palabra evangelio son buenas noticias del cielo en la tierra. Y todo el tiempo que el Señor dio palabras de esperanza, dio palabras de salvación, dio palabras de bienestar sobre la humanidad, esas son buenas ¿qué? Noticias. Pero esas buenas noticias plenas se cumplen cuando nosotros identificamos el nacimiento de Jesucristo, el para qué nació. ¿Cuál fue el propósito de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Junto con todas las implicaciones que eso tiene para la humanidad. Así que cuando nosotros vemos la palabra, dice, y será predicado este evangelio del reino. Es decir, todo el tiempo se ha testificado la palabra de Dios. Todo el tiempo se ha testificado la verdad de Dios en la tierra. Todo el tiempo. Hasta cuando el Señor determine que el tiempo ya no va más, que el tiempo de la humanidad termina y que ya se llega a un juicio, y que en ese juicio la primera cosa que el Señor va a tener en cuenta es el plan maestro que Él mismo ¿qué? Estableció, el plan maestro que Él mismo sencillamente programó para la humanidad, y que dentro de ese plan nadie se va a poder ¿qué? Justificar. Dile a tu hermano, la Biblia te lleva a la voluntad del Señor. Y escuche esto, el diablo te va a poner pereza, el diablo te va a poner apatía, el diablo te va a poner rechazo, el diablo te va a poner excusas de que no tienes tiempo para que leas la Biblia, para que investigues en la Biblia, para que profundices en la Biblia. Si algún pueblo debe conocer la Biblia, es la iglesia
de Jesucristo. Es el lugar donde se conoce la Biblia. Pastor, yo soy hijo de Dios. ¿Y cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo te relacionas con la verdad del Señor? O tal vez cuánto le añades a la Biblia por no estar bien metido. O cuánto contrapeso le haces a la Biblia en el corazón de tus hijos. ¿Cuánto contrapeso le haces a la Biblia dentro de los conocidos? Yo me he encontrado con personas que me dicen, yo soy creyente, y estamos en medio de un grupo de 5 o 10 personas, y en vez de afianzar lo que yo estoy predicando, lo que hacen es fomentar una controversia y una confusión. ¿Cuántos tal vez me escuchan y se van a la casa? Yo estoy de acuerdo con eso que dijo el pastor, pero con esto no. Y pregúntese de esta manera: cuando usted llega a su casa, usted debe pensar de esta manera: ¿cuánto de lo que nos enseñó el pastor está en la Biblia? Que es diferente, amén. Porque es que cuando venimos a un lugar como estos, no venimos a recibir palabras de hombre, no venimos a escuchar palabras de hombre, venimos a recibir como sí es la palabra de Dios. Porque todo lo que nosotros proclamamos, predicamos, debe ser con base en la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Así que usted viene acá para escuchar ¿qué? Palabra de Dios. Tal vez usted me diga: pastor, yo quiero hablar con usted, me invita a tomar un tinto, tocamos otro tipo de temas, son palabras de hombre, de pronto no hay nada de malo en que compartamos y en muchas cosas, ¿verdad? Pero en el asunto del Señor, es la palabra del Señor la que nos concierne. Es la palabra del Señor la que tiene toda la trascendencia. Porque la palabra del Señor debe tener la prioridad y el lugar número 1 en el corazón. Pastor, es que el Señor es lo primero en mi vida. Eso lo determina cuánto lugar o cuál es el lugar que ocupa la Biblia en tu corazón. No hay tal de que una persona diga: no, es que el Señor es el primero, y cada 5 años coge la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, el Señor no nos la dio, no la inspiró para que sea un adorno en nuestra casa. ¿Cuánta gente hay que solo tiene el libro de la Biblia con el Salmo 91? ¿Usted sabe qué dice el Salmo 91? No, no sé, no me interesa. ¿Y por qué la tiene abierta? Porque este Salmo 91 me cuida la casa. Pero hay gente con esa brutalidad y con esa bestialidad, para que sepan eso, con esa estructura mental. Para todo hay gente. ¿Sí ve? Y el que realmente habita al abrigo del Altísimo es el que se ha tomado el tiempo de escudriñar qué es habitar al abrigo del Altísimo. Y habitar al abrigo del Altísimo es haberse convertido y de verdad al mensaje de la Biblia. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Hay mucha gente, el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Y el corazón hay que conectarlo con la palabra de Dios. Hay que conectarlo, y no para controversiar mentalmente, para aprender quién es el Señor, para aprender su voluntad, para aprender que hay un camino que seguir diariamente aquí en la tierra conforme a su voluntad. ¿Cómo puedo yo colocar a una persona a dar una clase de ingeniería si no sabe qué es eso? Primero hizo un recorrido, tomó su tiempo, tuvo disciplina, tuvo concentración, y entonces después le dieron un cartón. Ya conoce el camino de un ingeniero, ya sabe qué hace un ingeniero, ya sabe cuáles las tareas de un ingeniero. Así que cuando lo contratan en una empresa, sencillamente le asignan todo lo que son las tareas de un ingeniero.
A cualquier mico de los palotes no le van a delegar esa tarea. ¿Por qué? Porque contratan una persona que ya conoce ese camino, que ya fue formateada, que ya sabe. Y sabes, en el asunto del Señor, es un asunto de tener disciplina. Es un asunto de indagar y escudriñar las Sagradas Escrituras. Es un asunto de buscar qué es lo que Dios tiene para mi vida. ¿Para dónde voy? Después de que me muera, ¿cuál es el lugar que me espera? Permítame decirle, hay mucha gente que está engañada y ellos están convencidos que es el cielo el que los espera. Y sabes, y en esta tierra no dedican tiempo para Dios, no buscan tiempo para Dios. Cuando lleguen allá a la presencia del Señor, dame una razón del por qué te voy a abrir la puerta aquí. Si nunca quisiste saber nada de mí en la tierra. Así que tales personas no tienen nada que ver con el Señor. El Señor dijo muy claro, el que no es conmigo es en contra. Dile a tu hermano, sincroniza tu vida con la voluntad de Dios. Sincronícela. Cuando no lo haces, eres un necio. Eres una persona completamente falta de sabiduría y de sentido común y de entendimiento. O muy arrogante o muy orgullosa y no le doblas el brazo al Señor. Todo aquel que dice que estuvo en una iglesia cristiana y hoy está en el mundo, pecando, creyendo, como quiere, nunca nació de nuevo, nunca dio el corazón ni su vida al Señor. ¿Por qué? Porque el plan maestro del Señor es introducirnos en su voluntad. Dile a tu hermano, la voluntad del Señor te saca de tu voluntad, te saca de tu necedad, te saca de tu rebeldía, te saca de tu indiferencia, para ser una persona santificada, diferente, y para que verdaderamente vivas como un hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Qué hace la palabra? Pastor, ¿y usted qué tanto? Aquí vamos. Lo importante fue que ya comencé, conozco la palabra, procuro seguirla. Yo no soy un tipo perfecto, pero cada vez que identifico que necesito un ajuste a la verdad de Dios, yo no ajusto la verdad de Dios a mi acomodo. Yo procuro ajustarme a la verdad de Dios y a la manera de Dios. Porque muchos vienen únicamente a escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero no lo que Dios les quiere decir. Y el plan maestro del Señor nos saca de nosotros mismos, nos saca de una vida llena de contaminación, de una vida con un estilo de vida malicioso, lleno de tinieblas. No somos malos, no mato, no robo, no hago nada malo. Sí, pero el corazón es un misterio. A veces en el corazón puede haber muchas tinieblas, puede haber mucha avaricia, puede haber mucho resentimiento, puede haber mucho odio, puede estar una persona con un mal carácter. Y sabes, la palabra nos guía siempre. El plan maestro del Señor nos muestra el modelo de Cristo para seguirlo, para que seas conformado a la imagen de Cristo, como un hijo y como una hija de Dios. Pastor, ¿y qué hago? Dile a tu hermano, ajústese, sincronícese, tenga disciplina para leer el libro, no solamente cuando vengas a la iglesia, una hora, horita y media, sino todos los días dedícale un buen tiempo a la palabra. Mira lo que es el camino del justo, el camino del injusto. Mira hacia dónde van las bendiciones y las maldiciones. Porque yo quiero es atraer las bendiciones del Señor. Pregúntese de esta manera. Y vuelvo a poner el ejemplo. Va como 1,5 millones de veces. Usted quiere tener en su casa una ratica. ¿Qué haría para atraerla?
Yo compro 1 kilo de queso y lo coloco ahí encima de la cocina, ¿sí o no? Me compro algún bulto de harina y lo dejo por allá en algún rincón. Me compro alguna cosa de comida que se descomponga y la dejo por allá en otro lado. Y me llegan, pero así. ¿Usted quiere la presencia de una ratica de esas? Atráigala. ¿Cierto? ¿Usted quiere atraer a su esposo o quiere alejarlo? Dele lo que no le gusta y verá que lo tiene bien lejos y arma una división. Haga todo lo que usted sabe que a su esposo o a su esposa le incomoda y hágalo constantemente y lo vas a hacer sentir bien incómodo hasta que llega un momento en que eso es como un volcán y explota. ¿Y a dónde le firmo? Hágalo. Dile a tu hermano, así es con la presencia del Señor. Dele al Señor lo que a Él no le gusta. Comience a caminar en la contravía de su voluntad. Comience a ser una persona completa y totalmente, ¿cómo se le llama eso? Aborrecible delante de la presencia del Señor. Y verá que lo aleja bien rápido. Y el diablo también llega bien rápido. Porque donde está la presencia del Señor, no está el diablo. Y donde está el diablo, no está la presencia del Señor. ¿Qué le gusta a un ser humano más? ¿La presencia de Dios o la presencia de las tinieblas? Si usted valora la presencia del Señor, dile a tu hermano, al Señor le agrada que escudriñe la Escritura. Porque allí vas a encontrar qué le gusta a Él. Pastor, ¿y por qué será que cada vez que comienzan un culto solo lo comienzan con música? ¿Por qué tiene que ser con música? He escuchado gente tan necia que dicen, oiga, en esas iglesias sí que manipulan la voluntad de la gente con la música. Y con la música los emboban. He escuchado eso. Escudriña la Biblia en asuntos de música. ¿Qué tiene que ver la música con la presencia de Dios? Dile a tu hermano, fuiste creado para la alabanza del nombre de Jesús. ¿Y sabes? Nos entregamos, pero lo confirmamos también ¿con qué? Con las canciones. Ciertamente la música tiene todo que ver con la presencia del Señor. Si a un ser humano le gusta la música, imagínense al Señor, que es el creador de la música. Él creó la música para adorarlo a Él. Él creó la música para expresarnos ante Él, para rendirnos delante de Él. Pregúntele de pronto a Fernando García cuántas formas tal vez él hizo de conquistar a su esposa. Yo no sé cuántas serenatas le llevó. Yo no sé cuántos ramos de flores. Yo no sé qué hizo, pero la conquistó y dio fruto. Tuvo como 3 hijos. ¿Sí ve? Algo pasó. Ella se sintió, ¿cierto? Ese debe ser el corazón para el Señor. Todos los días debemos vivir en plan de conquista. Invocar al Señor, acercarnos al Señor y escudriñar la palabra, qué le gusta y qué no le gusta. La palabra del Señor nos enseña eso. Así que cuando tú comienzas a identificar qué le gusta al Señor, tú comienzas a caminar hacia ese sentido de ¿qué? De dirección. Y Él se va a sentir muy contento en ese templo que es el cuerpo. Por eso dice la palabra, para que por la fe habite Cristo en nuestros corazones, es decir, en nuestra vida. Pero hay que generar un ambiente que Él se sienta cómodo en nosotros. ¿Y cómo podemos entender eso? Por la voluntad del plan maestro del Señor, que es este libro. Este libro llamado la Biblia es el plan maestro. Para que sepas cómo rendirte,
cómo sincronizarte, cómo caminar al Señor, cómo vivir esta vida bajo su presencia, bajo su bendición. Y ese es el mayor bien para tu vida. Dile a tu hermano, el mayor bien para tu vida es que te rindas a la voluntad del Señor. Y es imposible conocerla sin la Biblia. Juan 5:39, miren qué nos dice. Pastor, nos has predicado este pasaje 2 millones de veces, que sean 2 millones y una vez. Porque la palabra del Señor siempre te va a llegar de manera diferente al corazón. Con la sabiduría y la multiforme manera que el Señor tiene de aplicar la palabra del Señor al corazón sin quitarle o sin añadirle a su palabra. Miren Juan 5:39. Coja y clave este pasaje bien profundo en su corazón. Clávelo profundo. Mira lo que dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. ¿Qué da testimonio del Señor? Exacto. Vamos a poner esto de esta manera. Aquí está nuestro Señor Jesucristo encarnado, en persona, supongamos, ¿cierto? Y el Señor necesita dar una enseñanza de este pasaje. ¿Cómo lo daría? Yo les voy a decir cómo Él daría esa enseñanza. Escuchen esto. Investiguen profundamente la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, porque ustedes buscan la vida eterna, les interesa la vida eterna, y ciertamente las Escrituras, este libro, la Biblia, habla de la vida eterna, pero este libro da testimonio de mí, que soy la vida eterna. Así lo transmitiría el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra nos está invitando ¿a qué? A escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Investigar, profundizar. Pastor, es que hay una palabra que está en la Biblia y yo quisiera saber esa palabra, cómo fue escrita en hebreo. Bueno, hay una concordancia que se llama la concordancia Strong. Usted se la puede comprar y cada palabra de la Biblia en griego, en hebreo, en arameo, usted va a encontrar el equivalente de esa palabra. Hay mucha gente que dice, no, es que la Biblia no es confiable. Eso es lo que el diablo quiere. Coger y desviar a la gente para que la gente se confunda y no tome en serio al Señor y se pierda. Para que la gente cierre el corazón y sus oídos. ¿A quién es Él? Por eso, el plan maestro del Señor es la Biblia, es decir, el seguimiento que el Señor le dio desde la primera profecía hasta la última profecía para cada persona. ¿De quién habla la gente? ¿O de quién habla la Biblia? De cualquier tipo de personas. De todo tipo de personas. La Biblia tiene profecías de manera personal, de manera colectiva, para familias, para individuos, para naciones y para todo el mundo en general. Está la palabra. Y nosotros debemos ser entendidos de la voluntad del Señor para mi vida personal, para mi vida familiar, para mi vida en la nación donde estoy, para mi vida en el continente y para todo el final de cómo va a terminar todo esto. No hay necesidad de estar recalcando, ya las noticias seculares le están anunciando que este mundo se está acabando, que un meteorito, que enfermedades raras, que terremotos, que una guerra, que de pronto este asunto de Venezuela y Estados Unidos, de pronto eso puede romper todo lo que viene en asuntos de guerras y puede generar una tercera guerra mundial. ¿Qué, pastor? ¿Por qué?
Porque los chinos seguramente estén aliados con Venezuela, Rusia esté aliado con Venezuela, los países árabes estén aliados con Venezuela. ¿Cómo les parece? Y entonces se mete los Estados Unidos allá, pues por supuesto se mete también a China, se mete todo el resto, y resulta que los Estados Unidos tiene aliados también, y entonces todos los aliados están obligados también a responder. ¿Cómo les parece? Y todas las guerras que están allá en el Medio Oriente, entre los israelitas y todos esos países alrededor, que ahora creo que hay más de 50 países que ya se unieron contra los israelitas. Y la gente se cree que el euro a partir de octubre ya es digital, ya no es físico. ¿Cuántos saben eso? Se escucha también que el dólar por este año es físico. A partir de enero ya es digital. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Bueno, se habla de los chips. Usted puede abrir una puerta, puede manejar una cuenta bancaria, puede prender el televisor, puede hacer cualquier cosa para la salud, todo eso con un chip. Y las profecías hablan de la marca de ¿qué? De la bestia. ¿Cómo les parece? Pastor, ¿y cómo sabe eso? Lea la Biblia. Profundice en la Biblia. Ya yo tengo una cédula digital. Tengo entrada por lo menos a unos, creo que como 20 países sin pasaporte con esa cédula. ¿Cuántos saben eso? Es importante saber la voluntad del Señor, escudriñar el testimonio del Señor, pero también qué dice el Señor para el mundo. ¿Qué dice el Señor para el mundo? Y será testificado este evangelio del reino en todo ¿qué? El mundo. Y entonces vendrá ¿qué? El fin. El fin del mundo como nosotros lo hemos venido conociendo. Como un sistema caído de la gracia del Señor. Y entonces, los que permanecemos somos los que vivimos bajo su voluntad. Miren que nos dice Lucas capítulo 24, versículo 44. Escuchen estas palabras que el Señor les había hablado a ellos antes de que Él estuviera, ¿qué? Antes de que hubiera sido crucificado y muerto y sepultado. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Estando qué? Aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está, ¿qué? Escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se testifica de qué? Del Señor. ¿Cuál es el plan maestro del Señor? La Biblia. Un plan maestro inspirado y diseñado para que nosotros profundicemos en la voluntad del Señor. Levanta tus manos ahí donde estás y haz conmigo esta oración. Amado Señor, hazme entendido en tu voluntad. Mientras escudriño, mientras leo, mientras profundizo en tu palabra. Guíame a ser un hombre y una mujer entendidos en el designio de tu voluntad para mi vida personal, familiar, ministerial y para el mundo. Y levántame como un testigo de tu voluntad. Amén. Aleluya. Entonces fíjese, pastor, ¿y usted cómo es un testigo del Señor? Pues, la palabra me hace un testigo de lo que yo he entendido y he conocido de ella, sin quitarle y sin añadirle. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios promete condenación
o salvación, bendición o maldición. La palabra del Señor promete que se vive como pecador o se vive como una persona perdonada en Cristo y santificada, como un redimido, como un hijo de Dios. Y toda esta información, cuando yo escudriño la palabra, sé cómo transmitírsela a otro. Sé cómo testificarle a otro. ¿Para qué? Para que él pueda entrar en la voluntad del Señor. El que está fuera de la voluntad del Señor está fuera de Cristo. Y el que está en Cristo, pero es desobediente, sincronícese con el Señor y represente bien al Señor. Que por causa nuestra el nombre del Señor no sea blasfemado, sino que verdaderamente seamos gente que damos un testimonio a cabalidad de Él. Y el crédito realmente que la gente debe tener es en la palabra y en lo que yo vivo de la palabra. El plan maestro de los profetas, el libro. Aleluya. Pregúntese de esta manera, en ese plan maestro incluye cómo prosperar, incluye cómo ser un buen esposo, una buena esposa, incluye cómo tener una buena relación con sus hijos. En este plan maestro se nos enseña hasta instrucciones de higiene, de cómo bañarnos, por ejemplo, qué comer y qué no comer. Dile a tu hermano, tu Dios es muy sabio. Aleluya. Para pelear se necesitan ¿cuántos? Pero si no hay sino uno. Porque este plan maestro nos guía a buscar la paz y a seguirla. Este plan nos invita a amar al prójimo. Yo no sé a usted cuánto le duele cada vez que ve que un muchacho o una muchacha desapareció, se ahogó o le pasó alguna tragedia. ¿Usted qué siente en el corazón? Imagine lo que siente Dios. Si siente uno amor, así de lejos, la muchacha que desapareció en Cartagena, médica, yo me dolí mucho. Y bueno, y también nosotros pues oramos por ella. ¿Qué siente Dios? Ahora, pregúntese de esta manera, ¿qué siente Dios cuando una persona se pierde? La voluntad del Señor es para salvación, para perdón de pecados, para ofrecer un pacto de sangre, para que la gente entre. Les estoy dando una enseñanza como resumiendo lo que yo he entendido de la palabra en unos como 35 o 40 años que llevo en el Señor, para que usted profundice, se relacione con el Señor y procure darle a Él lo que a Él le gusta. ¿Qué le gusta al Señor? Una vida rendida a sus pies. ¿Qué le gusta al Señor? Una vida que renuncia a Satanás, renuncia al espíritu del mundo, renuncia al pecado, una vida que renuncia a la rebeldía y una vida que viene y se ofrece con alabanza. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver las bellas flores al pasar. ¿Qué está diciendo usted? Usted está mirando la creación del Señor, que es una obra de ingeniería espectacular, hermosa. Si eso es lo que estamos cantando, que la creación viene de Él.
Le estamos dando ¿qué? Fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando usted reconoce que el Señor tomó su lugar en la cruz, usted le dice: Señor, gracias por tomar mi lugar. Aquí estoy. Gracias, Señor, que en una cruz moriste y sufriste por mí. Y tú le dices: Señor, gracias. Y tienes una inspiración de una canción y se la cantas. Eso es como un aroma especial en el trono de Dios. Pastor, ¿y cómo sabe esto? La Biblia enseña que nosotros tenemos un olor de vida y para vida en la presencia del Señor. Pero hay gente que tiene un olor de muerte y para muerte. Pastor, ¿y cómo se da esto? Ese plan maestro. Cuando una persona está alejada de la voluntad del Señor, se está pudriendo a nivel espiritual. Y es feo a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado hiede feo en la presencia del Señor. Pero una persona lavada, perdonada en la sangre de Jesús, comienza a tener en la presencia de Dios un aroma ¿qué? Diferente. Y el Señor dice: ese es mi hijo, esa es mi hija. La sangre de mi hijo los limpió. Se rindieron a mi hijo. ¿No dijo el Señor: este es mi hijo amado, a quien tengo ¿qué? En quien tengo complacencia? ¿A él qué? Oigan. ¿A él qué? Sigan. Ese es el plan maestro del Señor en la palabra. Ahora, versículo 45, ¿qué nos dice? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito. El plan maestro del Señor. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer ¿qué? Día. Y en el mismo libro encontramos que Dios le dio seguimiento a este libro por medio de personas que le creyeron. Por medio de personas que lo tomaron en serio. Y Abraham es el tipo de creyente que tomó a Dios en serio y le creyó. Y se nos muestra como un ejemplo de fe. Es el padre de la fe. Y hoy nosotros somos el cumplimiento de la profecía que Dios le dio a ese hombre. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que en Abraham, por medio de Abraham, por esa línea, vino Jesucristo. Cuando usted ve todos los nombres, y todos esos nombres que parecen no tener importancia, en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, usted va a encontrar que son generaciones de la gente piadosa, que le dio seguimiento a la voluntad del Señor hasta que nació el Cristo. Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Jesús, por este tiempo que tú nos das de estar ante ti. Gracias por el bendito privilegio, Señor, que tenemos de tener este libro, la Biblia, donde podemos entender lo que entendemos de ti. Y por medio, Señor amado, de este libro podemos seguir tu camino, podemos conocer tu voluntad, nos podemos relacionar contigo. Y por medio de ese libro sabemos que tienes un pueblo especial llamado la iglesia. Señor, los que estamos aquí, junto con todos los que en cualquier lugar invocan tu nombre, son parte de este pueblo y conocen este plan maestro de tu voluntad. Señor de gloria, gracias por la inspiración de este libro. Aquí estamos en tu presencia. Reconocemos que Jesús es el Señor de nuestra vida, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
Y aquí estamos. Nos rendimos ante ti. Nos humillamos ante ti. Te reconocemos a ti, amado Señor, como nuestra fuente de vida, como fuente de toda bendición, de toda provisión, de toda buena salud espiritual, emocional, mental, física. Gracias por este tiempo que tú nos permites. Señor, gracias por la profecía donde tú vienes por tu iglesia. Hay tanto que entender de tu voluntad, amado Señor. Pero aquí estamos para que nos guíes a profundizar. Para que nos encamines, amado Jesús, a darte alabanza, a reconocer, Señor amado, los acontecimientos, pobre, confirmando todo lo que los profetas han dicho. No solamente de tu persona, sino también de todos los aconteceres en esta tierra. Amado Señor, aquí estamos. Te reconocemos como el Creador y como el Salvador del mundo. Y que este evangelio siga siendo predicado, siga llegando a hombres, mujeres y niños, para que ellos sepan por la palabra cómo, Señor amado, conocer tu voluntad, cómo rendirse, cómo producir nuevo nacimiento, arrepentimiento genuino y profundo, y cómo consagrarnos a quien tú eres, y cómo seguirte a ti. Amado Jesús, aquí estamos en tu presencia. Gracias por este tiempo que nos regala, Señor, de estar en torno a ti. Te amamos. Amado Jesús, te bendecimos. Gracias por este nuevo día de gracia que tú nos permites. Gracias, amado Jesús,